Ya, el primer ejercicio de su tarea es, les dan un diagrama y de ese diagrama se tiene que sacar la matriz. Y te piden unas dos preguntas. Bueno, en la tarea que ustedes tienen, creo que tienen una variable que tiene así como P, creo, P, no sé cuándo. No sé cuándo. Ya, entonces, bueno, eso lo vamos a ver ya mismo cómo sacar. Ya, siempre cuando tenemos un diagrama hay que pasarlo a matriz, siempre. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es, bueno, aquí tienen estas variables, dormir, familia, tiendas, o sea, fue un ejercicio random que vi. Entonces, vamos a ponerle la D de dormir, la F de familia y la T de tienda. Tenemos las entradas que son estas cositas acá y las salidas que son estas acá. Entonces, en base a estas flechas que tenemos aquí, vamos a ir organizando lo que es la tabla. A ver, D, F, I, T, T, F, I, T. Ok. Ya, entonces, D es dormir. De dormir a dormir, que tenemos de 0,15. Entonces, aquí colocamos 0,15. Espérate. Ajá, sí, tenemos 0,15. Ya. De dormir a familia, tenemos de dormir a familia. Bueno, ya, bueno, está bien, pero primero hay que definir algo. A ver, tenemos estos que son las salidas. Y luego estos que son las entradas. Entonces hay que estar claros con eso. De dormir a dormir, esta es la salida que entra mismo aquí en dormir. Ya, entonces ahora de dormir a familia, que esta sería la salida y esta sería la entrada ahora a la familia. Entonces, sale de familia, perdón, sale de dormir y entra familia, sale de dormir y entra familia, sería de 0,17. Hacer más espacio. Ya. Ahora vemos que de familia, que es la salida, sería la nueva entrada tiendas. Ajá. Eso sería 0,65. Mensaje. Eso lo puedes definir como tú quieras. Siempre y cuando, siempre y cuando tú definas que esta es tu entrada y tu salida, puedes hacerlo como, o sea, siempre y cuando llegues a la respuesta. Entonces, espérate. Ya, ahora vamos a definir las salidas. Espérate. 0,5, 0,15, 17. Pues, a ver, dormir. Ah, no, espérate. Aquí hay algo más. Estamos aquí. Estamos aquí. Las salidas de dormir, perdón, las salidas de dormir. Las salidas de dormir serían 0,17 familia y de... Bueno, sorry. A ver, ya. De las salidas de dormir, vamos con las salidas de dormir. Dormir 0,15. Pasa familia 0,17, eso está bien. Y pasa tiendas, que sería aquí de 0,68. Ahora ya vamos con familia. Las salidas de familias, ¿cuáles son? 0,65 tiendas. Y las salidas de familia a dormir sería 0,23. Y de familia a familia, 0,2. Ahora vamos con tienda. ¿Cuáles son las salidas? La salida a dormir sería 0,3. Y la salida, ya, la salida a familia, que es la de acá. La de acá.
sería 0,15. Ya, y la que está para de tienda a tienda sería 0,65. Ahora, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Sería, a ver, salidas. 0,55. Ya, 0,55. Ya, ¿y qué tenemos aquí? Tenemos unos datos. ¿Cómo identificamos las entradas y las salidas? Las entradas y las salidas las identificamos que la salida siempre tiene una sumatoria igual a 1. O sea, hay algo aquí raro. A ver, déjame verificar. 0, ajá, debería dar todo eso aquí igual a 1. La salida siempre da una sumatoria igual a 1. Entonces así ustedes pueden verificar, porque creo que en la tarea tiene una matriz, entonces tienen que ver cuál es la entrada y cuál es la salida. Y la salida siempre dan una sumatoria igual a 1. Ya, entonces ya vamos con la primera pregunta, que la primera, el literal, perdón. El literal A nos dice si el sistema está en el estado 1. ¿Cuál es la probabilidad de que esté en el estado 4 en el tiempo n+2? Ya, aquí asumimos que está en el estado n. Bueno, en el estado inicial, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es hacerlo, esto de aquí, matriz. Entonces, tenemos una matriz P o T, como quieran ponerle, 0,15. Aquí ya lo escribimos bien. Ya, de ahí, ya, este es el estado n, por decirlo así, o el estado inicial. Entonces, cuando nos piden un estado n+2, significa que tenemos que hacer aquí potencia. Un rato. Ya, y esto se representa así. Estamos en el estado n. Lo que nos están pidiendo, bueno, este sería para el número 2. Nos piden un estado n+2. Ya. Entonces, esto se traduciría así. La matriz P la tenemos que elevar al cuadrado por una matriz de probabilidad, bueno, un vector de probabilidad, un vector de distribución inicial, como le he conocido también. Entonces, tenemos esta matriz, lo único que tenemos que hacer es elevarla al cuadrado, resolverla, cuadrado, por un vector de, por un vector de probabilidad. El vector de probabilidad inicial suele ser el mismo que es este de aquí. Suele ser este de aquí. Suele ser este de aquí. Ahora, influye mucho el hecho de que esto esté con las salidas acá y con las entradas acá. Ustedes pueden poner con las salidas acá y las entradas acá o viceversa. La cuestión es que este vector de probabilidad debe estar de acuerdo a eso. Entonces, lo que podemos hacer aquí es invertir esto de aquí, las salidas en las entradas y las entradas en las salidas, para colocar el vector así, así, uno, o dejarlo así tal cual, con las salidas de manera horizontal y las entradas de manera vertical y colocar la matriz así. Ahí no está.
No, perdón, este aquí es la de su tarea. Solo sería, ustedes ahí creo que tienen 4 estados en la tarea. Entonces ahí sería con un cero de más. Sí, entonces eso tienen que ver, ¿no? Si la matriz la están colocando con la salida así, horizontal, así iría el vector. Si las salidas están de manera vertical, entonces el vector sería así. Entonces, tienen que tener cuidado con eso. ¿Alguna pregunta con este ejercicio? Mm, Ya, pues entonces luego calculamos ese vector y del resultado que tenemos nos están diciendo que cuál es la probabilidad de que en el estado 4. Bueno, aquí tenemos, este ejercicio que está aquí como tal tiene 3 estados, ¿se dan cuenta? Entonces tiene 3 estados. Tiene estado 1, estado 2, estado. Tiene 3 estados. Entonces, lo que nos está pidiendo el primer literal es el estado 4. Entonces aquí no tenemos estado 4. Pero ustedes en su solución van a tener una respuesta estado 1, estado 2, estado 3, estado 4. O depende cómo lo resuelvan, estado 1, estado 2, estado 3. Entonces, ese estado 4 es el que les está pidiendo, el último estado. Ese ahí es el que les está pidiendo. Entonces, ahí tienen que ver. Yo aquí puse este diagrama random que encontré en internet, manera de demostración. Ya, entonces la siguiente pregunta nos pide algo similar. Ahora nos dice que sería en el tiempo t más 1 y nos están dando otro vector de probabilidad. Ya no es el vector que tenemos aquí, el vector inicial, el vector de distribución inicial o el vector de probabilidad inicial, sino es este vector. Entonces, ya, ya nos están diciendo que calculemos en el tiempo t más 1. Y este tiempo t más 1 es únicamente la matriz de probabilidad elevada a la 1. Sería x t más 1 igual al vector de probabilidad de valga 1 por un vector que ya nos están dando. Este vector sería igual a 0,2. Habría, si se dan cuenta, aquí ya les está dando. En el estado 1 es este, el estado 2 es este, el estado 3 es este, el estado 4. Ya le están dando un respectivamente. Entonces, este ejercicio es modificado y entonces ustedes únicamente tendrían que colocar la matriz aquí, elevarla a la 1 que no cambia, bueno, aquí tendrían que ver si lo colocan horizontal o vertical, dependiendo de cómo tienen el arreglo de acá. Y les está pidiendo en el estado 2. Entonces, ustedes van a tener un resultado, y van a tener aquí un resultado, otro resultado, otro resultado, otro resultado, y el estado 2 está acá. Entonces, ahí ya tienen el estado 2. O si le piden el estado 3, sería este estado 3 o este estado 4, igual que el anterior, el estado 4. Ya. ¿Una pregunta? ¿Cómo iba el estado? Había que escoger qué valor. El estado, o sea, en el ejercicio mismo, un ratito, déjame copiar esto de aquí para pasar algo. Ya, en el estado, en la pregunta mismo te están diciendo que el primer valor es del estado 1. Acá, mira. El estado 1, el estado 2, el estado 3 y el estado 4. El estado 1 es 0,2, el estado 2 es 0,4, el estado 3 es 0,3, el estado 4 es 0,1. Entonces, te están dando, bueno, inicialmente tenemos este vector de probabilidad, pero este vector de probabilidad se asume que el primer valor es el estado 1, el segundo valor es el estado 2, el tercer valor es el estado 3. De lo que tú tengas de resultado que te va a dar un vector, bueno, una matriz, ya sea así o sea así, dependiendo de cómo apliques en la multiplicación, ¿no? Te van a dar 3 o 4 valores dependiendo de cuántos estados tengas. En este caso, yo tengo un diagrama de 3 estados. 3 estados. Entonces,
el resultado me va a dar de 3, porque tengo un vector de 3, una matriz de 3 por 3, entonces voy a tener esto de aquí. Y lo que tengamos primero sería el valor para el estado 1, el valor para el estado 2 y el valor para el estado 3. Entonces, ¿qué me están pidiendo? Em, si me están pidiendo la probabilidad en el estado 1, entonces la probabilidad sería de esta de aquí. Si me piden la probabilidad del estado 2, la probabilidad sería ya ahora esta de acá. Y si me piden la probabilidad del estado 3, ya sería el otro valor el de acá. ¿Me entiendes o no? No me lío. Esta cosa se puede rayar solo. Ok. Vamos acá con el siguiente ejercicio. Aquí nos están dando una matriz. Bueno, ya. Aquí nos están dando una matriz. Solamente hay que arreglarlo. 0,6, 0,4, 0, 0,2, 0,6, 0,2. La acá sería 0, 0,3, 0,7. Ahora ya. Tenemos esta matriz. No sabemos cuáles son las entradas y las salidas. Pero sabemos que la sumatoria de todas bueno, la sumatoria de las salidas sería igual a 1. Entonces, ya, pues 0,4 más, perdón, 0,6 más 0,4 sería igual a 1, entonces las salidas están de manera horizontal. Estas acá serían las salidas, estas acá serían las entradas. Ya, y ahora nos piden calcular estos tres incisos. Ya, tenemos, nos están dando esta igualdad. P1, X1 igual a 3, que esto sería en la posición 1, 3. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos que nos están pidiendo únicamente el punto 1, 3. ¿Y cuál sería el punto 1, 3? El punto 1, 3 sería el de acá, el 0. Sería igual a 0 este punto. Y el punto B, P1, X2 igual a 3. Y esto sería el mismo punto 1, 3, pero ya elevado al cuadrado. Entonces ya la matriz tendríamos que elevarla al cuadrado. 0,6, 0,4, 0,2, 0,6, 0,2, 0, 0,3, 0,7. Todo esto elevado al cuadrado. Entonces, ahí vas a tener como resultado una matriz 3 por 3 también. Entonces, como nos piden el punto 1, 3, ya es el mismo punto, pero ya ahora esto elevado al cuadrado. Y sería este valor, digamos, sale 0,8. Entonces aquí sería 0,8. Ya, pues y lo mismo se hace para el literal C. Entonces ahora tendrías que elevarlo al cubo, perdón. 3 igual a 3. Esto elevado a 3. Lo mismo, nos piden el mismo punto en este caso. Entonces, únicamente ya con este valor que tenemos aquí, con este P elevado al cuadrado, lo multiplicamos por otro P. Bueno, y no sé, ven como. Tendría que ser un P a la 3 y vamos a tener otra matriz 3 por 3, digamos, sale 0,75. Entonces aquí sería 0,75. Y es todo lo que tienen que hacer en este caso.
¿Alguien tiene alguna pregunta? Ya. Otra manera de expresar, bueno, otra manera de los ejercicios de Markov que ustedes tienen es la que le dan el ejercicio escrito. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es interpretar eso que les dan y crear una matriz o hacer directamente el diagrama. Entonces, esto aquí se queda como ustedes decidan, ¿no? Pero igualmente tienen que hacer lo que el ejercicio les pide. En este caso creo que les pide el diagrama y también la matriz. Entonces, ustedes pueden empezar tanto por el diagrama como por la matriz. Ya. Em, ya tenemos que leer el ejercicio un rato. Ya, tenemos que una compañía de automóviles clasifica a sus clientes, bueno, en categorías, no. Estas categorías son las que están aquí. De preferidos, de pobres. Aquí. No, aquí está. Acá están las categorías. Toma, aquí están. Pobre, satisfactorio y de preferidos. Entonces, ya, P va a ser igual a pobre. S igual a satisfactorio. Y en este caso vamos a poner R para preferido. Ya, entonces hacemos la matriz. Yo elijo, elijo empezar por la matriz. SR. Definen tanto las entradas como las salidas. SR. Y sería la salida. Perdón, salida. Entrada. Ya, entonces tenemos aquí, nos están dando una restricción. Nos están diciendo que nadie pasa de pobre a preferido y tampoco de preferido a pobre en un año. Entonces, lo que vamos a tener aquí es esto de aquí, que esto de aquí va a ser de preferido a pobre 0 y de pobre a preferido igual a 0. Entonces, ya ahí vamos llenando la tabla, de acuerdo a lo que nos dicen. ¿Qué más tenemos? Bueno, nada más de restricción, al menos por ahora. Nos dicen que el 40% pasa de pobre a satisfactorio. Entonces, esto sería, de pobre a satisfactorio, sería 0,4. ¿Qué más tenemos? Ya. Que tenemos que, el 30% pasa de satisfactorio a preferido. Pasa de la categoría satisfactorio, se convierte en preferido. Sería el 0,10%. Satisfactorio a preferido. 30%. Ya. También tenemos que ese mismo satisfactorio pasa a pobre, pero ahora pasa en una cantidad del 10%. Satisfactorio a pobre sería 0,10. Y ahora también tenemos que el 20% pasa de preferido a satisfactorio. Preferido a satisfactorio, que sería al 20%. Esto es lo único que nos da el ejercicio, pero como nosotros ya definimos las salidas y sabemos que la salida siempre es igual a 1, entonces lo que hacemos aquí es completar lo que nos falta de la tabla. 0,8, que sería acá, para llegar a 1. Y acá sería 0,6. Y acá sería 0,6 también. Entonces, con estos datos ya podemos empezar a hacer el diagrama, creo que es la primera pregunta que nos pide. Vamos a hacer el diagrama. Definimos el estado P de pobre, al estado S y el estado R. Entonces, pobre a pobre sería 0,6. De pobre a satisfactorio 0,4. Ya.
Ya terminamos con pobre, sería ahora satisfactorio, satisfactorio, satisfactorio sería 0,6 también. Y ahora es satisfactorio a pobre, 0,1. Satisfactorio a preferido, 0,3. Y de satisfactorio, perdón, de preferido a satisfactorio, 0,2. Y de preferido a preferido, 0,8. Vamos a verificar. Pobre a pobre, 0,6. De pobre a satisfactorio, 0,4. Satisfactorio a pobre, 0,1. Satisfactorio a satisfactorio, 0,6. Satisfactorio a preferido, 0,3. Y de... Ah, está bien. Sí, está bien. ¿Alguna pregunta? No, ok. Ya el siguiente, el siguiente literal es hacer lo que sería la matriz, pero ya empezamos con eso, entonces únicamente tendrían que copiar. Ahora, el literal C les pide calcular lo que sería el vector de probabilidad. Ahora, esto de aquí se resuelve de algunas maneras, ¿no? Se puede resolver de manera como que inversa, pero eso siempre y cuando se tenga un resultado. Pero en este caso no tenemos el resultado. Y se pueden basar mucho en el hecho de que de que la salida, la sumatoria de las salidas es igual a 1. Entonces, con eso ya pueden resolver. ¿Alguna pregunta? Con algún ejercicio más anterior, perdón.